Todo tendrá una explicación lógica. No debemos culpar a Satanás de cualquier hecho incomprensible. Pero esto es inexplicable. Bien, no vamos a discutirlo ahora. Quizás se ha dejado llevar de su imaginación. Pero ¿no cree que esto suena a Edad Media? No sé si es producto de mi imaginación, pero he investigado los homicidios y la vida del chico de 20 años que mató a sus padres y a sus 4 hermanos. Durante el juicio declaré que había oído voces en la casa y que precisamente esas voces le empujaron a hacerlo. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. La mitad de los asesinos suelen disculparse de ese modo. Las voces me obligaron. Ya veo que no acepta las cosas como son. ¿Desde cuándo prefiere encubrir los hechos? Nada tengo que encubrir. ¿He dicho una tontería? No hay nada que encubrir. Es tan solo un prejuicio puritano. ¿Por quién me toma? No me juzgue un pobrecito seminarista que aún no distingue la diferencia entre lo sobrenatural y una simple alucinación. He estudiado psicoterapia, entré en esa casa y lo que vi allí era real, y lo que sentí era real, y lo que oí era real. Y ahora tengo una familia en mi parroquia que corre un gravísimo riesgo. Se enfrenta a un peligro real. Francisco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alex. Encantado de estar en tu programa y buenas noches a José también. Buenas noches, Paco. Hay que decir que, bueno, José Manuel y Francisco son muy buenos amigos y no solo eso, sino que también han trabajado conjuntamente en muchos casos, ¿no? Pero vamos a hablar antes de ese interés que habéis tenido por el fenómeno. Ante todo tú, José Manuel, ¿por qué llegaste a interesarte por el fenómeno? Pues prácticamente, Alex, porque cuando estás investigando temas que son, digamos, investiga lo desconocido, ¿no? Siempre te llama la atención todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? E indudablemente el tema de las casas encantadas, los poltergeist, es buena parte de esto, ¿no? No obstante, sí te digo que aunque nosotros, tanto mi compañero Rafael como yo, siempre nos hemos movido más en temas de ufología, en otras historias, ¿no? Fue casi arrastrado, ¿no? Surgió un caso en Sevilla, un caso de cierta importancia, como fue el de la calle San Luis, y a partir de ahí, pues bueno, se nos vino prácticamente a encasillar un poquito en lo que son temas de fantasmas en Sevilla, que de hecho actualmente llevamos 4 casos más, ¿no?, investigándolo, y ese fue prácticamente el arranque que tuvimos con este tema. Uh-huh. Pero es decir, tú, José Manuel, has visto estos fenómenos, has podido comprobarlos en tu propia piel. Sí. Además, en 2 ocasiones. La primera vez fue precisamente en la calle San Luis, con un tema, bueno, bastante anormal que me sucedió una noche, que si quieres luego pasamos a explicar o te lo comento ahora. Uh-huh. Y el segundo fue dentro de una investigación en una casa en una ciudad dormitorio muy cercana a Sevilla, que aquello pude comprobar toda una gama de fenómenos anormales y paranormales alrededor de los sucesos que ocurrieron en la casa aquella, vaya. Y además todo lo que ocurrió en esa casa, José Manuel, que sepamos a día de hoy, es información clasificada, ¿no? Efectivamente, está, digamos que el caso sigue abierto por parte de las fuerzas de seguridad de aquí de Sevilla. Uh-huh. Y de momento sigue abierto. Pues José Manuel, si te parece, después concretaremos, hablaremos de casos en concreto. Ahora vamos a hablar un poco del fenómeno general y, bueno, pasando también a Francisco. Francisco, ¿cómo llegaste a interesarte por este fenómeno? ¿Crees en el poltergeist? No se trata de creer, se trata de que existen una serie de fenómenos que a la luz de la ciencia oficial y actual no tienen explicación y que son etiquetados bajo el nombre de poltergeist, ¿no? Eso que llaman los expertos psicoquinesis espontánea recurrente, ¿no?, más conocido como casas encantadas. ¿Por qué me empieza a interesar? Bueno, uno se empieza a interesar por el misterio en general. Yo no soy parapsicólogo ni ufólogo, soy un periodista y en este caso soy un privilegiado porque uno de las 2 cosas que más me gustan, que es la divulgación, el periodismo y el misterio. Pero dentro del apartado de fenomenología paranormal me empieza a interesar sobre todo cuando estoy como redactor en la revista Enigmas, que dirige Fernando Jiménez del Oso, y entras en contacto con multitud de casos de familias que viven fenómenos extraños, algo inexplicable, sobrenatural, algo ilógico, y que su armonía, su tranquilidad diaria es rota, ¿no?, por lo imposible. Y uno ve un lado humano, Alex, José, que es el de la incomprensión, incluso a veces la soledad,
que es que alguien tenga cara a cara al misterio, lo viva en sus propias carnes, en primera persona, y que sea, vamos a decirlo así, crucificado por una sociedad que se mueve por otra serie de valores. Entonces, eso me lleva... Vaya, parece que hemos perdido a Francisco, y es que siempre cuando José Manuel habla de estos temas, y además se nota que estamos en directo, ¿no? Son los duendes del directo. Las cosas pasan. Estas cosas pasan, ¿no? Y además cuando hablamos de estos temas, que parece que el poltergeist, que no solo pasa en casas encantadas o en la calle, sino que además pasa en la radio. Las emisoras de radio Fenómenos... además son sitios comunes, ¿eh? Porque además, ¿a ti, José Manuel, te ha pasado alguna vez algún poltergeist en la radio o en el trabajo? ¿Sí? Sí. Cuéntame eso. En la emisora de radio donde habitualmente hacemos el programa nuestro, una noche, haciendo precisamente un programa de... Creo que trataba de Nostradamus. Y cuando estábamos pasando la grabación, ¿no?, para meter las cuñas de publicidad y todo rollo, pues surgió una psicofonía. ¿Una psicofonía? Sí. ¿Y qué decía? En principio, no, era una voz un tanto quejumbrosa, que decía que iba a morir, y ahí se quedó en el aire, ¿no? Estuvimos analizando el sonido y demás, pero no parecía una cosa demasiado normal, ¿no? Creo que ya hemos recuperado a Francisco. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Los ya te hemos de la recuperado. comunicación hacen de las suyas. Por fin decíamos esto de los efectos del poltergeist y también se pueden dar en la radio, ¿no? Sí, además yo he vivido casos poltergeist. Uno de los primeros, cuando yo empezaba en 1995 en una emisora mítica, en una cadena mítica como es Radio Intercontinental de España, comenzaba uno a hacer radio y tuvo la ocasión de investigar fenómenos extraños que ocurrían en una redacción con un glamour y un buqué a radio vieja y antigua de los años 70, increíble, ¿no? Incluso con apariciones, extraños invitados que supuestamente veían los técnicos desde la pecera y que cuando el presentador se giraba desaparecían. Cosas muy terroríficas. Uf, Dios mío. Bueno, vamos a centrarnos un poco ya en el fenómeno del poltergeist. Antes hablábamos de golpes repetitivos, lluvia de piedras. Hoy por hoy podríamos determinar los fenómenos que se suelen dar en un caso típico de poltergeist. No sé quién quieres que empiece. José, ¿empiezas tú? No, empieza tú. Francisco, tú mismo. Bueno, yo en el libro recojo una pequeña catalogación que tienen hechos los expertos, ¿no? La diferencia entre un poltergeist y una casa encantada la marcaría primero. En el poltergeist es un fenómeno muy violento, con una agresividad tremenda, incluso en algunos de los casos que he podido investigar y que saco en este Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio en España, incluso están marcados por la tragedia, ¿no? Por el fallecimiento de algunos de los testigos, como es el caso de Vallecas, ocurrido en 1992 en la calle Luis Marín número 8 de Madrid, ¿no? Que fallece Estefanía Gutiérrez Lázaro. Son breves en el tiempo, muy violentos y tienen un denominador común según los investigadores o los expertos, ¿no? Y es la presencia de algún tipo de individuo que de forma consciente o inconsciente está unido al fenómeno, mientras que en el de Casas Encantadas la diferencia está en que es muchísimo más largo en el tiempo. Estamos hablando de un lugar en el que durante muchos y muchos años, cientos en algunos casos, diferentes personas, diferentes inquilinos ven una fenomenología extraña, menos agresiva, y el denominador común en estos casos, en estos episodios, está marcado porque el lugar tiene un incidente, un episodio, un suceso trágico y truculento, ¿no? Como puede ser pues un asesinato, un suicidio. Yo creo que esa sería la base para diferenciar primero lo que es un poltergeist de una casa encantada. Luego, a nivel de fenomenología, yo creo que José estará de acuerdo conmigo en que puede ser muy amplia, ¿no? Desde de raps, esos golpes secos, repetitivos, esos tañidos imposibles, hasta aparición de sombras espectrales, figuras etéreas que deambulan por los pasillos, materialización de objetos de la nada, que se llaman técnicamente aportes, hasta el clásico movimiento de objetos por fuerzas imposibles. Vamos a aclarar un poco porque acabas, Francisco, de hablar de dos casos distintos, ¿no? Sí. Poltergeist y casa encantada. Y en la calle se entiende que es lo mismo, ¿no? Un poltergeist que una casa encantada. Bueno, todo el mundo habla son etiquetas. Yo es que no soy muy amigo de las etiquetas, Alex. Yeah. Porque cada fenómeno cada caso es un mundo y en cada caso te puedes encontrar multitud de casuísticas, ¿no? y de situaciones y de circunstancias. Para la gente, poltergeist es un término alemán que deriva de duende travieso y que es acuñado a principios de siglo
cuando todo esto de la parapsicología está comenzando, sobre todo de la mano de Joseph Ryan en los años 30 en la Universidad de Duke en Durham, o quizás un poco antes, ¿no? Cuando Max Dozier en 1889 bautiza toda esta fenomenología como parapsicología. Poltergeist es psicoquinesis espontánea recurrente y es popularmente estamos hablando de una casa encantada, pero hay diferencias, ¿no? Y esas diferencias las encuentras a la hora de investigar. Seguramente José te puede contar un montón de casos en los que las diferencias son abismales y se ven, ¿no? José, cuéntanos esas diferencias. Pues lo más importante, que es como comentaba antes Paco, ¿no? Cuando entramos en una casa encantada, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, hay multitud de ejemplos. Las casas encantadas son más tranquilas, ¿no? De investigar. No tiene, en relación con un caso Poltergeist, yo particularmente el que he tenido más cercano, que precisamente Paco Contreras y yo le llamamos el Vallecas sevillano, la verdad es que ha sido una experiencia bastante fuerte, en tanto en cuanto fue entrar y empezar, son lluvias de sonido, presencia, cosas que se mueven, te tocan, ves objetos moverse, eso lo he visto yo personalmente, y una serie de fenómenos, ¿no?, que la verdad es que te inquietan bastante, ¿no? En una casa encantada, como pueden ser cualquiera de los casos que llevamos ahora, de palacios de aquí sevillanos, ¿no?, son más tranquilos, es difícil encontrarse directamente con el causante de aquello, con una aparición como puede ser en un ascensor, como tenemos ahora un caso, ¿no? Son casos más tranquilos, más, son más José Manuel, afables. perdón, has dicho en un ascensor. Sí, en un ascensor. Cuéntame eso. Subí y bajar, pues mira, tenemos un caso ahora mismo que es en un edificio público sevillano, que precisamente uno de los fenómenos que se produce es que los ascensores de presidencia suben y bajan, ¿no? Suben y bajan toda la noche, con la particularidad de que el ascensor en cuestión solo es accesible mediante una llave de seguridad que solo tienen las personas que tienen acceso a ese ascensor, ¿no? Bien, ese ascensor sube y baja diariamente, todas las noches, los guardias de seguridad ya lo conocen, hasta un día que vieron a alguien salir de allí, pero verá, cuando te digo alguien, era como Paco ha comentado antes, era una especie de sombra. Era un ser etéreo, sin rasgos definibles, era todo como muy abstracto, que simplemente se abría la puerta del ascensor y aquello salía en dirección al garaje, ¿no? Cierto es que todo esto viene en relación con la historia que tiene el edificio en sí, ¿no? Una larga historia que la verdad merece la pena investigar y ser llevado con más tranquilidad. También un dato a tener en cuenta es que una televisión recientemente entró allí a hacer un programa y ha sido vetada por la Junta de Andalucía. O sea que el caso, digamos, que es bastante interesante y bastante fuerte. ¿Ha sido vetada por qué? Pues porque no interesa que en ese edificio en cuestión, ahora mismo en época de elecciones, se diga que hay fantasmas. Ni ahora en elecciones, Alex, perdona, sí. Ni normalmente. Sobre los edificios que albergan sedes o instituciones oficiales hay un secretismo y un cerrojo de información terrible. Yo he podido investigar más de un caso, pues el Auditorio Nacional de Música en Madrid, la actual Consellería de Bienestar Social en Valencia, que era el antiguo Hospital de la Cigüeña, o incluso los famosos espectros de la Pinacoteca Reina Sofía, que me acuerdo ahora mismo, donde también se ponían a funcionar los ascensores, como en el caso que decía José, que eso surgió en 1995, ¿no? Parece que los edificios que albergan sedes institucionales oficiales tienen un secretismo terrible cuando ocurren diferentes fenómenos inexplicables. Además, en estas sedes, lo más curioso es que normalmente estas sedes, que suelen ser palacetes o casas solariegas, es el prototipo o el ejemplo ideal de casa encantada, porque en ellos han ocurrido hechos trágicos y truculentos, y los vigilantes de seguridad son testigos de cosas inexplicables. Por ejemplo, el Museo Reina Sofía fue antiguamente el Hospital
San Carlos, ¿no? Y allí durante la guerra se acumulaban los cadáveres de la contienda civil española, ¿no? Un lugar muy lúgubre del cual periódicos como La Ilustración Española ya daban referencias de que ocurrían cosas extrañas. La actual Consellería de Bienestar Social en Valencia era el antiguo Hospital de la Cigüeña, un lugar donde la gente, bueno, las mujeres iban a dar a luz y donde desgraciadamente había muchos partos que los bebés aparecían fallecidos, ¿no? Aparecían muertos, y allí se aparece una mujer que la llaman la Dama de Rosa, buscando, según los testigos supuestamente, a uno de sus hijos. Y si mal no recuerdo, el gran caso por excelencia, ¿verdad, José?, es el de la Diputación de Granada, que saltó en 1986 a todos los medios de comunicación, que actualmente, Alex, ya te pongo en antecedentes y te doy algún dato en exclusiva, va a ser la sede del catastro andaluz, ahí en la calle Mesones número 4 en Granada, y que actualmente se están viviendo fenómenos extraños, y es un lugar, bueno, con una tradición y una leyenda insólita, increíble, ¿no? Ahí estuvo la iglesia de la Magdalena, hubo un cementerio colindante, hubo una serie de almacenes donde incluso hubo suicidios, es decir, algo increíble, sobre todo la historia que rodea estos edificios oficiales que presuntamente están embrujados. Aquí en Sevilla, de hecho, uno de los edificios, al hilo de lo que comenta Paco, fue el edificio del Parlamento andaluz, que es precisamente el hospital, fue Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla. Y aquí incluso los propios diputados del Parlamento andaluz han visto al fantasma de Sor Úrsula, que le dicen ellos porque parece que lleva los atuendos de una monja de época, ¿no? Y guardias de seguridad, como comentaba Paco, empleados de limpieza, los propios parlamentarios, pero claro, a la hora de investigar surge el veto, digamos. Sí, pero surge el veto, José, y perdóname que te vuelva a interrumpir, ¿sabes? Porque yo creo que ahora mismo, por la imagen que tiene todo lo paranormal a través de la televisión dantesca y bochornosa, porque fíjate, estamos hablando de que hay un secretismo, pero ese secretismo hace 10, 20 años no existía. Dos detalles curiosos, José y Alex. Por ejemplo, en los fantasmas, los espectros de la Pinacoteca Reina Sofía surgen y salen a la luz pública a través del diario 16, concretamente con un titular, creo recordar que eran Los fantasmas del Reina Sofía, y una noticia que hace Álvaro Gariño, pero todo se pone en marcha porque José Guirao, que era el director, el encargado del museo, pide a un grupo de científicos, o pseudocientíficos en algunos momentos, que comience una investigación psíquica del lugar. Incluso en el caso de Granada, es el propio José Luis Medina, el vicepresidente de la Diputación, quien pide a Juan Burgos que haga una investigación sobre todo lo que ocurre en la Diputación. Te quiero decir, parece que hace 15 o 20 años eran los propios testigos, muchos de ellos testigos cualificados, altamente cualificados y encargados con posiciones altas en los propios inmuebles, de pedir y solicitar, por favor, que haya investigaciones. Y es ahora cuando hay cerrojazo, yo creo, y esto es una opinión muy personal, debido a la mala visión o opinión que se está dando sobre lo paranormal. Exactamente. Volviendo un poco, José Manuel, a aquellos fenómenos que suceden en Sevilla, creo que aparte de ese programa de televisión que se rodó y que está vetado, ocurrió algo también, creo, con un corto que recientemente también se rodó en la cripta del CAT, el Centro Andaluz de Teatro, ¿no? En ese corto se registraron algunos fenómenos muy especiales, incluso creo que se tuvo que remasterizar el sonido otra vez. ¿Qué pasó exactamente? Efectivamente, pues nos encontramos en el Centro Andaluz de Teatro, aquí precisamente en el entorno de la calle San Luis, y allí, bueno, estaban un grupo de chicos que estaban rodando un cortometraje y bajaron a la cripta. Allí hay una cripta desacralizada, ¿no? Aunque siguen habiendo algunos que otros restos, ¿no?, de hueso, pero en fin. Y bajaron abajo, bueno, pues para hacer una especie de corto de así entre lo terror y un estilo un tanto extraño, nuevo, ¿no?, probando nuevas tendencias. Y la cosa es que la chica que llevaba, digamos, el micrófono, ¿no?, notaba cómo le agarraban el micrófono. El micrófono iba a 2,5 metros de altura, o sea que poca gente se lo iba a agarrar, ¿no? Pero notaba que le tiraban una serie de circunstancias, el zoom de la cámara bailaba, es decir, enfocaba y desenfocaba, pero
sin una causa aparente. El color de los displays de las cámaras hacía barridos de colores, o sea, cambiaba los tonos, unas cosas bastante extrañas, ¿no? Estuvieron rodando con una inquietante dolor de cabeza todo el tiempo, muchos miembros del equipo, y cuando acabaron, ¿no? Se llevaron el metraje a maquetar. Descubrieron cómo el sonido de toda la grabación pues prácticamente era inservible. Había una serie de ruidos, una serie de ecos de fondo, una serie de quejidos, que la verdad es que obligaron a la chica que dirigía el corto a maquetar de nuevo todo y a meter el sonido de nuevo. Es curioso porque precisamente comentando esto con uno de los que llevan ahora mismo el Centro Andaluz de Teatro, pedimos el poder entrar, bueno, y el de nuevo ver lo que pasa allí, y nuevamente nos quitaron ese privilegio, digamos, y no lo hemos podido investigar más a fondo, pero vamos, tenemos el metraje, tenemos las fotos, y es rigurosamente exacto todo lo que nos comentó la directora del metraje, vaya. Uh-huh. Y pese además, José Manuel, pues a esos intentos de censura, se están dando cada vez más estos casos de poltergeist en España, ¿no? Incluso son más frecuentes que en otras épocas, en pleno siglo XXI. Sí, la verdad es que sí, no sé si también quizás motivado porque, bueno, estos temas también se mueven, yo creo que Paco Contreras estará de acuerdo, se mueve también por olas de popularidad, ¿no? Sí. Hay épocas en las que, bueno, el tema está bastante muerto y otras en las que cobra un inesperado auge, ¿no? Ahora parece que gracias a programas de radio, ¿no? Como el tuyo, como Milenio 3, como programas que están haciendo verdaderas radios, verdadero periodismo de misterio, pues bueno, están saliendo más casos, la gente es más dada, digamos, a comunicar sus experiencias, ¿no? A ser partícipes al resto de la gente de sus experiencias, y están saliendo más casos afortunadamente. Pero es cierto que ahora mismo vivimos una época, por lo menos en el sur, ¿no? En la zona que yo tengo de investigación, que la verdad es que tiene, digamos, más apertura a nivel de los investigadores de poder acceder a los casos diferentes que luego te dejen investigarlos. Uh-huh. Y en el sur ahí pues tenéis una calle que es muy interesante, ¿no? Desde este punto de vista, que es la calle de San Luis. Exactamente. Que haya ocurrido, vamos, incluso creo que se llevaron a cabo algunas obras, ¿no? Sí. Y que los obreros de la construcción enseguida pues abandonaron la obra, no querían volver a trabajar allí porque habían cosas extrañísimas. Exactamente, esto está en pleno barrio de la Macarena, en Sevilla, o sea, el corazón de Sevilla, y había un solar del cual salieron unos restos humanos, además era una necrópolis, y salió una tablilla en creo que era latín, que decía que no, bueno, que se procurara no perturbar la paz de los que estaban allí, ¿no? Y aún así las vasijas se quitaron, las vasijas llevaban huesos y se empezó a edificar. La cosa es que cuando se empieza a edificar, las herramientas de los obreros se empiezan a mover solas, empiezan a desaparecer, se empiezan a ver apariciones allí, apariciones de sombra, apariciones de luces, se empieza a dar una especie de ola de suicidios en toda la zona. Se suicida primero un señor llamado Manuel Cantelar que bueno, se apoya un machete en el pecho y sale corriendo contra una pared y se la atraviesa. Eso está recogido por los informes de la Policía Nacional de Sevilla. Aparte de ello, otro señor aparece muerto dentro de un baúl. Se producen unas olas de tiroteos, de asuntos violentos, una serie de sucesos extrañísimos. Y también, José Manuel, un ahorcamiento, ¿no? Exactamente, un ahorcamiento de un señor que precisamente vivía enfrente de lo que es el conjunto del hospicio de la calle San Luis, que ya no es hospicio, llevaba cuando este señor se suicidó llevaba 25 años sin ser hospicio, ¿no? Pero este hombre lo que decía es que a él le molestaban los niños y que él se asomaba y veía a los niños, incluso la señora que iba a mantenerle la casa y demás historias de limpieza, ¿no? También afirmó haberlos visto, ¿no? Y ya una noche, víctima de un ataque de nervios, ¿no? Dijo que o se iban los niños, se suicidaba y se acabó suicidando. Ya te digo, una serie de fenómenos que tienen su punto, digamos, culminante en todo lo que ocurre en lo que es el Centro Andaluz de Teatro,
E incluso una experiencia que yo tengo allí en El Solar, en una noche que les voy a cubrir la noticia a Iker para Milenio 3, y tras cubrir aquella noticia, bueno, a mí me invaden en mi casa una serie de sueños, una serie de caras, ¿no? Que siempre es la misma, ¿no? Que me advierte, solo es una advertencia, además, y bueno, yo aquella noche lo pasé fatal, ¿no? Una fiebre horrible, y la cosa tiene su sorpresa, ¿no? Cuando 2 días después, un martes, a mí mi compañero Rafael Cabello me envía las fotos de uno de los suicidas, precisamente de Manuel Cantelar, y era precisamente la imagen que yo veía aquella noche, ¿no? Con la cual yo no había tenido contacto. Son una serie, ya te digo, de fenómenos que para aquel que lo ve, que es ajeno a este mundillo, ¿no? Puede sonarle incluso, bueno, con un halo de fantasía, ¿no? Una serie más de fenómenos, José Manuel, que se dan con especial virulencia en otra casa también de Sevilla, que incluso han sido fenómenos constatados por la Policía Nacional y de los que tú pues has podido recoger, incluso creo que pudiste visitar la casa. Es información clasificada, ¿eh? Ahora mismo daremos esa información sin dar nombres, porque no se puede dar, pero sí daremos esa información. Lo que me gustaría también, Francisco, antes hacíamos referencia a un caso verídico, el del chico de Amityville, que inducido por unas extrañas voces troceó a toda su familia, ¿no? Claro, este caso sería una excepción. Rara vez un poltergeist tiene consecuencias tan trágicas, ¿no? Bueno, una excepción. Bueno, ¿O no? te tengo que decir que sobre Amityville yo soy algo más que escéptico, ¿eh? Han salido 2 obras ahora de 2 eruditos de lo paranormal en Estados Unidos hablando de Amityville y ponen en entredicho no el origen del caso, pero sí algunos de los fenómenos. Pero bueno, es el poltergeist por excelencia y el que ha saltado a la gran pantalla y que ha marcado a muchísimas personas, ¿no? Igual que la película Poltergeist. Pero lo dramático, lo trágico está en muchos casos, ¿no? Que quizás el más conocido y en el que yo he podido vivir de cerca un montón de fenómenos y la sensibilidad, la emoción, el terror, la angustia, la soledad de sus testigos es el del caso Vallecas, ¿no? Todo surge en 1991, nos situamos en la barriada de Vallecas, en Madrid, en la calle Luis Marín número 8, en el piso 4, letra A, donde viven Concepción Lázaro y Máximo Gutiérrez, tienen 5 hijos, y bueno, durante los 3 primeros meses de 1991 ellos convivían con el padre de Máximo, y tras una enfermedad trágica, bueno, con momentos de convivencia muy terrorífica, fallece. En ese momento Estefanía Gutiérrez Lázaro, la hija mayor, decide hacer el bochornoso, peligroso juego de la Ouija, maldito en algunos casos, y bueno, según los testigos con los que pude hablar, compañeros de su clase, en esa sesión en la que no sabes a lo que te enfrentas, el vaso estalla y una especie de neblina se introduce en el cuerpo de Estefanía. A partir de ahí, Alex, se empiezan a suceder y a producir una serie de fenómenos en la calle Luis Marín número 8 de muy difícil catalogación, hasta el punto de que Estefanía sufría una especie de extrañas convulsiones en las que todo su cuerpo se ponía rígido, sus músculos estaban en extrema tensión, y bueno, la familia fue con ella peregrinando de hospital en hospital por toda la comunidad sin saber ningún doctor qué tipo de enfermedad o dolencia tenía Estefanía. Y acaba fatal, acaba tan mal como que el 14 de agosto de 1991 Estefanía Gutiérrez Lázaro fallece en extrañas circunstancias. Y no lo digo yo, lo dicen los informes que además publico en el libro, los doctores del Instituto Anatómico Forense de Madrid, concretamente creo que era Pedro Arroyo, ¿no? Gregorio Arroyo, quien dice que es una muerte súbita en extrañas circunstancias. Yo estoy convencido, después de pasar horas y horas hablando con la familia, que Estefanía murió de miedo, porque se producía una serie de fenómenos muy extraños en ese hogar desde la muerte del abuelo, que bueno, llegaron a su máximo apogeo el 27 de noviembre de 1992, cuando pasadas las 2 de la mañana el inspector José Pedro Negri junto con 8 agentes más hacen son testigos de lo imposible y hacen uno de los grandes informes policiales ante fenómenos extraños que tenemos en nuestro país, ¿no? ¿Qué clase de fenómenos veían o qué clase de fenómenos se producían? Pues la aparición de sombras errantes que aparecen todos y casi siempre en todos los casos de los que estamos hablando, el movimiento de objetos por manos invisibles. Quizás ese sea el mejor ejemplo, ¿no? Pero también te podría hablar de otra clase de casuística paranormal, como son los incendios que ocurrieron en La Roya,
en 1941, que genialmente investigó Iker Jiménez en su momento y rescató del olvido, donde hubo agresiones, vamos a llamarlas así, en toda regla, produciendo quemaduras, ¿no? Incluso en 1999 en Valencia se producía otro gran caso en Tabernes Blanques de agresiones por combustiones extrañas y espontáneas, ¿no? También asociadas a los poltergeist. Es decir, los poltergeist no son agresivos en algunos casos, en otros están marcados por la muerte. Y es duro decirlo, pero es así porque los datos están ahí, los documentos así te lo hacen ver. Y si hablábamos antes del caso de Vallecas, tal vez hoy por hoy hay un caso que se puede convertir en el más importante de poltergeist en España, y es esa casa que en realidad es información clasificada, de la cual no podemos dar ningún nombre, pero sí podemos decir que es un domicilio sevillano, ¿no, José Manuel? Tú tuviste ocasión de entrar en esa casa precintada por la policía y ver algunos fenómenos que a uno la verdad se le pondría la carne de gallina. A mí me dejó helado, desde luego. ¿Para qué engañarnos? Vamos. Recuerdo que fue hace ya casi un año, a mediados de mayo del 2002, un amigo, un policía, me llama a mi casa y me pide que la acompañe. Bueno, me manda un coche de la policía y nos vamos para allá. Salimos de Sevilla, nos dirigimos a una ciudad dormitorio cercana a Sevilla y bueno, llegamos a unos edificios de relativa nueva construcción, ¿no? El caso es que subiendo para los pisos ya me inquietó un poco, ¿no? Que uno de los policías que iba conmigo se negaba a subir. Decía, yo ahí no subo. Y se fue para abajo. Y bueno, me chocó, ¿no? Pero ya arriba, en el rellano de la escalera, pues estaba allí este amigo que me llamó. Y bueno, me dijo que entrara, que aquello quizás me interesaba más a mí que a ellos, ¿no? Entré y lo primero fue notar un descenso brusquísimo de temperatura. En Sevilla normalmente te puedo decir que ahora estamos a 39 grados hoy, y allí a esas alturas de año, que es prácticamente igual que hoy, pues podía ser fácilmente 10 grados. Vamos, no, y eso un sevillano lo nota, ¿eh? Entonces, un descenso horrible de temperatura. Y luego una cosa que también me llamó muchísimo la atención, que si se cuenta puede sonar a locura prácticamente, pero aquello es rigurosamente cierto, era que tal y como entramos en el piso, sobre el suelo había 10 centímetros de niebla. Entonces, claro, aquello ya no era normal, ¿no? Entramos para adentro, unas alteraciones magnéticas terribles. Los equipos de grabación pues se quedaron secos de batería. Seguimos por el pasillo para adentro, ahora te lo estoy contando y tengo los pelos de punta. Entramos para adentro y sentimos de momento caídas de cosas, ¡pum!, como si se estuviera cayendo algo, ¿no? Y nos dirigimos a la cocina, que es donde surgió el sonido, y nos quedamos sorprendidos porque allí en una ocasión sí había objetos caídos en el suelo, y en otra ocasión diferente, otro día diferente, lo que había eran los cubiertos de comer, ¿no? Clavados sobre la encimera en fila india, con lo cual a nosotros nos dejó helados. Seguimos para el cuarto de la niña, y aquello fue una de las cosas que a mí más me impresionó, porque cuando entramos en aquella habitación lo único que había estaba todo en perfecto orden, allí no hacía frío, pero una muñeca era la que se movía sola por el suelo. O sea, estaba tendida, tumbada, como si una mano invisible la estuviera arrastrando. Claro, eso visto por dos policías que me acompañaban y por mí, pues la verdad es que te impresiona. Ya luego nos enteramos de la historia, ¿no? Allí es como el caso que comentaba magistralmente Paco. También sucedió una cosa similar. Una persona accede a una sesión de Ouija. En la sesión de Ouija no viene a ocurrir nada normal, ¿no? Excepto cuando llega al final de la Ouija, que bueno, se produce también un hecho como el que ha relatado él. Es de decir que la Ouija no deja de ser un juego, ¿no? Pero que tampoco hay que tomárselo a broma. Entonces, bueno, la chica en cuestión se va a comer, ¿no? Y durante la comida, pues, inesperadamente fallece.
fallece que las causas son desconocidas. Debido a ello se abre una investigación policial y un 14 de noviembre, si mi memoria no me traiciona, es cuando se entierra. Días después comienzan los fenómenos, y los fenómenos tienen su punto álgido cuando una noche en el cuarto, en el final del pasillo, que es donde esta chica tenía el dormitorio, bueno, pues hay grandes ruidos, como si estuvieran moviendo muebles. El padre se levanta, efectivamente, cuando entra en la habitación que estaba cerrada, encuentra primero con que al abrir la puerta había una gran oposición a abrirla, pese a que la puerta no tiene ni pestillo ni nada, ¿no? Era como si alguien lo estuviera empujando. Cuando llega, los muebles efectivamente están movidos de sitio, y una nota, como un graffiti en la pared que ponía que siempre estaré aquí. El caso es que aquel graffiti desapareció, no se pintó, sino que desapareció igual que había aparecido, y a partir de aquel día, bueno, pues la casa tiene la fenomenología que antes hemos relatado. Ujú. Ruido, presencia, lloros que no vienen de ningún lado, extrañas caídas de objetos sin venir a qué, desplazamiento de objetos, presencias dentro de la casa, que incluso se han llegado a ver sombras, una sombra por el salón de este piso. Y la familia pues prácticamente tuvo que abandonar la casa, la tuvo que dejar, y hoy día el caso, ya te digo, sigue abierto, porque espero que lo cierran pronto, porque además es una investigación que llevamos conjuntamente tanto Paco Contreras como yo, y espero para por lo menos poder dar a conocer todos los datos y que todo el mundo sea partícipe de esta historia, que se cierre en breve. ¿Y sería este, José Manuel, perdona, sería este tal vez el caso Poltergeist más importante que se ha dado en España? Pues yo creo que junto con el de Vallecas, sí, porque prácticamente son dos casos, si los analizamos el uno y el otro, son análogos, los dos. Entonces yo diría que junto con el que ha relatado Paco, que investigaron en su día ellos en Madrid, y este de Sevilla, pues sí, prácticamente sí. Decíamos antes, bueno, que hay cierta censura, ¿no?, ante este tipo de fenómenos paranormales, porque en cierto modo también están un poco desprestigiados, ¿no? Este tipo de, incluso de periodismo, está un poco desprestigiado por los programas de televisión tan grotescos que hemos podido ver en algunos canales, ¿no? Pero sobre todo también supongo que está desprestigiado por una serie de iniciativas. Por ejemplo, el año pasado en Inglaterra se formó un grupo de investigadores y parapsicólogos que se autodenominaban cazafantasmas, ¿no? Claro, son un tipo de iniciativas bastante irrisorias que lo que hacen es que se pierda pues bastante interés por el fenómeno. Ahí, si me dejas, José, voy a contestar yo, que soy más ácido y me encanta meterme en follones. Hombre, la imagen que tiene la parapsicología en España viene dada no solamente por la televisión, ¿no? Es decir, habría que aclarar un montón de conceptos. Por ejemplo, la parapsicología es disciplina científica y académica desde 1969, que la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias así lo dice y así lo afirma, gracias a los estudios basados en estadísticas, es decir, matemáticas, es decir, con un método científico que hizo desde los años 30 el biólogo Joseph Ryan en la Universidad de Duke, y que, como bien decías tú en la introducción, explicaba o afirmaba que algunos seres humanos tienen una capacidad, entre comillas, que se llama psi, que él desglosa en psi gamma y psi kappa, ¿no? En unos estarían los fenómenos derivados, pues, o que afectarían como telepatía o evidencia, y en otros los que afectarían a la materia, que serían estos los que nos conciernen, los poltergeist. Partiendo de esa base, habría que matizar que en diferentes universidades extranjeras, sobre todo en Europa y en Inglaterra y en Estados Unidos, incluso el Vaticano, tienen en sus facultades de psicología y psiquiatría una cátedra dedicada a lo paranormal, donde grupos multidisciplinares de científicos intentan analizar y estudiar los métodos por los cuales se desarrollan estas clases de fenómenos. Dicho todo esto, habría que decir que en España no hay absolutamente ninguna facultad a nivel universitario que se dedique a lo paranormal, y que desde luego no existe la figura del parapsicólogo. Es decir, y por favor, esto es un llamamiento a todos los oyentes, huyan de todo aquel que se presente como parapsicólogo o como cazafantasmas,
porque lo único que va a hacer es pseudoengañarle. Digo pseudoengañarle porque no sabemos hasta qué punto incluso le puede tocar el bolsillo. Es decir, cualquier vidente que tiene una tarjeta con parapsicólogo, cualquier sanador que pone parapsicólogo, incluso cualquier grupo de parapsicólogos no lo son. Está claro, Francisco, que además en cada esquina te puedes encontrar un Tristan Baker, ¿no? O peores, los hay peores, porque Tristan Baker, al cual tengo la fortuna de conocerle y me parece un personaje dantesco, pero a la vez simpático y sensible, no gana dinero. Hay otros que sí, que ganan dinero con todo esto, ¿no? Y en un momento dado, un caso que no puede tener nada de paranormal se convierte en un gran expediente X y con facturas económicas de por medio. Así que, dicho todo esto, bueno, quizás la investigación científica, es decir, la parapsicología científica, va poco a poco, pero va, Alex. El último congreso que hubo en Stanford en 1999 con un gran investigador que es Persinger, bueno, se dieron apuntes y se dieron pequeñas pinceladas de por qué podían ocurrir estos fenómenos, ¿no? Y él lo asociaba a esa energía psi, energía entre comillas, no me gusta utilizar ese término, esa capacidad psi y la actividad geomagnética de la Tierra, ¿no? Incluso grandes institutos como el Metapsíquico de Francia, que comenzó a principios de siglo y que, bueno, fue la primera institución avalada y financiada por el gobierno francés y que dirigió Charles Richet, premio Nobel, bueno, todavía siguen apuntando qué clase de fenómeno nos enfrentamos. La imagen desgraciadamente está dada por la televisión, ¿no? Y hay que quitar ese estigma. Ocurren una serie de fenómenos que no tienen explicación lógica, que marcan la vida de cientos de personas en muchísimos lugares y que no vuelven a ser los mismos. Mencionabas antes, Francisco, al doctor Michael Persinger, ¿no? Que decía esto, ¿no? Que que el detonante de estos sucesos habría que buscar la energía electromagnética ambiental combinada con la del propio sujeto, ¿no? Pero claro, nos encontramos con casas encantadas o con fenómenos poltergeist en lugares donde pues no habita nadie, no vive nadie, ¿no? Bueno, ¿Dónde está el sujeto aquí? Yo tengo mi propia teoría, ¿no? Sí. O sea, hay dos vertientes dentro de lo paranormal. Una no deja de ser una doctrina espiritual, una corriente religiosa, que es el espiritismo, que nace en 1848 de la mano de las hermanas Fox, en esa barriada de Arcadia, en la localidad de Hydesville, y donde nace el Modern Spiritualism, que luego popularizaron otros medium como Sepia Palladino, como Florence Cook y su fantasma Cathy Kane, Daniel Douglas Home, los hermanos Davenport, te podría decir miles, y que bueno, se hizo súper famoso de la mano de Allan Kardec, ¿no? El gran evangélico del espiritismo. Pero yo soy de los que creen en esa parapsicología científica, es decir, existen una serie de fenómenos, se desenmascaran un montón de medium y hay una serie de circunstancias, de parámetros en los que se desarrollan estos fenómenos. Bueno, yo creo que en las casas encantadas, estos casos en los que toda tu imaginación te da pie a pensar en que hay una conexión con otro lado, bien, puede dar pie, pero no dejamos de que haya una interactuación o haya una actuación directa o indirecta de un sujeto. Es decir, si partimos de la base de que George Rain tenía razón, es decir, existen personas con una sensibilidad especial, con esa fuerza psi, esas personas serían las culpables, entre comillas, de que los fenómenos se produjeran, pero no se produjeran en una casa encantada porque ahí habitan almas del más allá, sino porque en esa casa parece que se han quedado una serie de fuerzas, de energías, entre comillas, acumuladas. Es decir, en esos edificios embrujados parece como si los cimientos, las paredes, acumularan toda esa historia trágica y lóbrega, con lo cual seguiríamos hablando desde una perspectiva humana del fenómeno y no trascendental. Una pregunta tanto pues para ti, Francisco, como para José Manuel, una pregunta tal vez un poco inocente, ¿no? En la mayoría de casos hay un adolescente en casa. ¿Significa algo? Empieza tú, José. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? En algunos casos yo creo que sí también. Hay otros casos en el que el adolescente no ha tenido nada que ver, ¿no? Pero en la mayoría de los casos sí. Sí, Paco. Perdona. Perdona, sigue. En la mayoría de los casos, como indicaba antes, por lo menos los que yo me he tropezado, ¿no? O bajo mi punto de vista, bueno, pues el adolescente, hay casos en los que sí tiene que ver, ¿no? En la propia mentalidad, el propio, digamos, poder mental, ¿no? El que está provocando esos fenómenos. Pero sí es cierto que hay otros que no. Yo creo que eso no dejan
no deja menos que ser un dato para mí casi estadístico. Estadístico. ¿Y para ti, Francisco? Sí, para mí también deja de ser estadístico. Lo cierto es que los expertos dicen que hay una estrecha relación entre los adolescentes de forma inconsciente y los casos, ¿no? Siempre se ha hablado, es típico y tópico, de que muchos de los poltergeists que se producen en una familia donde hay un joven o una joven en edad adolescente que está pasando por alguno de los grandes cambios, ¿no? de la vida, ¿no? Como puede ser pues la menstruación o cambios irritables de carácter, y lo cierto es, porque además así lo dejo constatado en el libro En Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio, que casos como los de Villafranca de los Barros o Santos de Maimona en los años 80 en Extremadura, o por ejemplo, ¿qué te diría yo?, la Casa Sangrante de Arroyo de la Luz, y tantos otros casos están directamente o indirectamente asociados a personas, no siempre adolescentes, porque mira, se me ocurre nombrarte uno que es quizás el tótem de la investigación paranormal científica, Rosenheim, ¿no? Asociado e investigado hasta la saciedad, asociado a Anna-Marie Nebel, que bueno, era la causante indirecta de que en un pequeño buffet de abogados en la localidad de Rosenheim se produjeran toda clase de fenómenos, ¿no? Y que fue magistralmente investigado por Hans Bender, uno de los grandes tótem de la investigación insólita que ha habido